de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Bendito Padre que estás en el cielo. Te doy gracias en este momento, Padre, primeramente por mi vida, Padre. Y me humillo delante de tu presencia en este momento, porque ahora, Dios mío, tú me has puesto en este lugar, Padre, pero yo sé que tu Espíritu Santo va por delante, hablando, bendito Padre Celestial, a tu iglesia. Dios mío, que tu Espíritu tome el control de mi mente, Padre, que tome el control de mi lengua y de todo mi ser, Padre Celestial. Me sujeto en este momento, Padre, al mover de tu Espíritu Santo, y que seas tú, bendito Padre amado, hablando por medio de mi boca. En el nombre de Jesús te doy gracias. Y el pueblo de Dios dice: ¿pueden sentarse, hermanos? Esta palabra del Señor me la estaba poniendo y le doy gracias al Señor porque primeramente pues habla al que da la palabra primero. Esta palabra el Señor la ponía en mi corazón y le decía yo al Señor: bueno, Señor, tú eres el que vas a hablar y no yo. El deseo de hablar sobre el perdón, el Señor lo puso en mi corazón, y muchas veces una ofensa se convierte en una raíz de amargura que produce un árbol de frutos que destruyen nuestra propia vida. Muchas veces nosotros, platicando con nuestras amistades o platicando con nuestros hermanos, a veces se salen palabras que sin querer nos ofenden, y tal vez la otra persona ni siquiera se ha dado cuenta de lo que está hablando o diciendo, que está ofendiendo a la otra persona. Este es uno de las ofensas que muchas veces nosotros como humanos no las rechazamos, sino que las guardamos dentro de nuestro corazón. Y es donde viene produciendo una amargura, que esa amargura viene produciendo el árbol que da fruto y destruye tanto como nuestra propia vida, como la vida del que habla sin saber que ha ofendido al otro. Porque cuando empieza uno a guardar esa amargura dentro de su corazón, la otra persona inocentemente ni siquiera sabe. Entonces, la amargura es algo que tenemos nosotros como humanos y como personas saber que no es bueno y desecharlo. El Señor ha puesto el dominio propio en cada uno de nosotros, y podemos decir nosotros que si nosotros no recibimos la palabra negativa en nuestra vida, quiere decir que estamos rechazando toda aquella palabra que el hermano dijo sin querer y nos ofendió. La amargura a veces afecta a nuestra propia vida, tanto como a nosotros mismos, como también a las otras personas. La angustia se viene convirtiendo en dolor, se viene convirtiendo en algo muy fuerte dentro de nosotros, pero el Señor lo que quiere hablar en este momento es de que tenemos que aprender a perdonar, aprender a sacar todo lo que hay dentro de nosotros y saber que no hay nada que quede dentro de nosotros y entregárselo al Señor. Los síntomas del no perdonar muchas veces nos trae muchas consecuencias a nuestra propia vida.
Muchas veces no nos damos cuenta y empezamos a murmurar, a criticar a aquella persona, a decir, este hermano o esta vecina o este vecino dijo esto y esto, y empieza a guardar esa amargura dentro de su corazón, por lo cual la otra persona está limpio de su ser, de su corazón, y uno mismo está guardando esa amargura. En una ocasión yo escuché una historia verdadera sobre de una mujer drogadicta y una mujer que vendía drogas. A esta señora le pusieron un sobrenombre, le pusieron la güera. Era de pelo rubio y por eso le pusieron la güera. Esta mujer tuvo un altercado con otros delincuentes y empezaron a pelearse. Y en esa pelea que tuvieron vino la señora esta, la güera, saca su pistola y le dispara. Y no le pegó al quien le iba a dar, sino le pegó a un joven de 16 o 17 años. A esta señora la agarró la policía, la metieron a la cárcel. Y ahí en la cárcel investigaron que ella no tenía papeles, que era de México, la mandaron deportada para México, la metieron allá. Pero siempre Dios tiene misericordia de cada uno y todo lo hace con un propósito. Al lugar donde ella fue a dar, había una señora que le apodaban la señora Doña Panchita. Esta señora iba de 2 a 3 veces a visitar esa cárcel. Y cada vez de que la señora llegaba a visitar esa cárcel, miraba a aquella señora güera que había cometido un asesinato. Y venía Doña Panchita y le decía, oye güera, Dios te ama. Dios te ama y quiere hacer algo en tu vida. La güera solo se le quedaba viendo a Doña Panchita y le decía, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada de tu Dios. Pero aquella señora insistía y cada vez que llegaba a la cárcel le decía, güera, Dios te ama. Dios te ama. Y la güera le dice con unas palabras bien agresivas, le dice, vete de aquí. Yo no quiero saber nada de tu Dios. Tú y tu Dios, váyanse al infierno, le decía a la señora. Esa señora estaba perdidamente con un corazón lleno de amargura. Pero aquella señora, aquella viejita, no se desesperaba y cada vez que llegaba volvía a insistir y le decía, güera, el Señor te ama, el Señor quiere algo en tu vida. Al fin de tanto, aquella señora güera le dice, ya cansada, para quitársela de encima, le dice, está bien, le dice, si verdaderamente ese Dios del que tú hablas me ama, yo quisiera saber dónde están mis hijas, porque yo cuando llegué a la cárcel tenía 2 hijas bien pequeñitas, y ya hace 15 años que yo no sé nada de ellas. Viendo a aquella señora, Doña Panchita, se conmovió por el reto que le estaba haciendo a aquella señora y empezó a buscar en todos lados a esas 2 muchachas, porque hacía 15 años las había dejado y las encontró. De repente llega a la cárcel nuevamente Doña Panchita, iba con 2 muchachas, una a cada lado. Cuando mira a la güera en las rejas y le dice, güera, te traigo una sorpresa. Nomás aquella señora se le queda viendo y empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y en ese momento corrió con sus hijas, las abrazó y le dice, Panchita, yo te prometí aceptar a Jesús y ahora en este momento yo lo acepto en mi corazón. Aquella señora humillada aceptó al Señor Jesús en su corazón en ese momento, porque él pudo ver el poder de Dios
que el Señor pudo mover todo lo que tenía al alcance de la señora doña Panchita y pudo llevarle a sus 2 hijas. El Señor se glorificó en medio de aquella gran tribulación, de aquella amargura. De repente la señora empieza a comportarse mejor, ya actuando como actuamos todos los hijos de Dios cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo. Su tiempo fue acortado porque su comportamiento fue mejor que el que tenía antes y le dieron libertad. Cuando a esta señora le dieron libertad, salió de la cárcel y empezó a visitar iglesias y a dar su testimonio que por la gran misericordia de Dios y por lo que la señora Panchita había hecho, ella había conocido al Señor Jesús en su corazón y empezó a visitar iglesias y empezó a dar su testimonio que por medio de aquella señora ella se había salvado. De repente llega a una iglesia y empieza a dar su testimonio y empieza a decir: yo era una muchacha drogadicta, que yo estaba perdida en el mundo, yo hacía esto, hacía el otro, y porque tuve un acercado, tuve que matar a un muchacho y por eso me llevaron, pero el Señor tuvo un propósito porque de ahí el Señor me rescató. De repente se levanta un señor por allá atrás de la iglesia y dice: dice, a ti te andaba buscando, le dice, tú eres la mujer que mató a mi hijo, tú eres aquella mujer que busqué por tanto tiempo, le dice, y siempre te busqué para vengarme, para quitarte la vida, así como tú se la quitaste a mi hijo. Toda la gente se quedó esperando y escuchando al hombre, y el hombre se viene para adelante, y viene aquella señora y se queda parada, esperando a ver qué era lo que iba a hacer aquel hombre. Pero se acerca al Señor y le dice: yo antes, le dice, andaba buscando para matarte como le quitaste la vida a mi hijo. Pero ahora, le dice, con los testimonios que tú das, que el Señor te salvó, dice, yo creo que tú ya eres una nueva persona. Y de igual manera como Dios te sacó a ti de aquel mundo, a mí también me sacó y ahora estoy aquí. Y como el Señor nos tiene juntos en este lugar, dice, yo te recibo en la familia de Cristo Jesús. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder grande de nuestro Señor Jesucristo. El perdonar a todo aquel que nos ofende. ¿Quién puede perdonar a alguien que le haga daño a su propia familia? Es bien duro. La situación que está pasando con mi familia, yo le decía a mi papá el día de ayer, le decía: si para la voluntad del Señor es que a usted le suceda algo y le quiten la vida, lo único que yo le puedo decir, papá, le digo, es que esté seguro para dónde va, que le entregue su vida al Señor Jesucristo. Y después de entregarle su vida al Señor Jesucristo, haga otra cosa muy importante, le digo yo. Perdone a aquel hombre que vino y lo amenazó. Perdónelo y pídale al Señor que le dé esa paz, esa tranquilidad dentro de su corazón. Y pídale perdón a Dios y pídale a Dios que le ayude a perdonar a esa persona. Mi papá se quebrantó y me dice: nunca yo me imaginé que uno de mis hijos me hablara como me estás hablando. Le digo: no soy yo, es el Espíritu de Dios hablándole por mi boca, le digo. Porque el Espíritu de Dios habla cuando uno se humilla, cuando uno se entrega a los pies del Señor. El Espíritu pone palabra en la boca para darle aquella palabra a todo aquel que necesita. A todo aquel que necesita de una palabra agradable, ahí es donde el Espíritu empieza a hablar por medio de uno y aquella persona empieza a llenarse de paz. Yo pude sentir que mi papá ya está más tranquilo. Yo le doy gracias a Dios porque el día de hoy hablé con mi hermana y me dice: pues mi papá ya está mejor. Pero eso únicamente el Señor lo puede hacer.
Únicamente, muchas veces nosotros nos preguntamos cómo podemos perdonar así, como perdonó aquel hombre a la señora que había matado a su hijo. Pero es muy fácil cuando entendemos el fondo y la fuente del perdón. Entonces nosotros, cuando sabemos que hay una fuente que el Señor ha puesto, el cómo perdonar, venimos nosotros y tomamos de esa fuente. Tomamos de esa fuente para tener fuerza, para poder perdonar. Hay mucha gente que está perdiendo su vida por no perdonar. Mucha gente que se está llenando de amargura. Mucha gente que se está deshaciendo a sí mismo. Solamente por no aprender a decir, Señor Jesús, aquí te pongo esta carga. Si tú permitiste que el hermano o la hermana dijera estas palabras, yo lo perdono. Yo lo perdono. Son palabras tan sencillas que podemos nosotros sacar de nuestro corazón y decirle, Dios mío, tú eres el que te encargas de todo. Porque dice en su palabra que Él es el que trae la venganza, mas nosotros no tenemos nada que hacer. El Señor es el único que puede estar hablando, porque Él es el único que trae la palabra a cada uno de nosotros. La falta de no perdonar nos está convirtiendo en personas diferentes, en personas extrañas. Traemos muchas veces esa carga encima de nosotros. Nosotros decimos, ¿cómo es posible que yo me sienta así? Pero no nos acordamos que no hemos perdonado, que no hemos dicho, Dios mío, perdóname, o yo perdono a ese hermano que hizo esto, hizo el otro, yo lo perdono. Ese costalito lo cargamos acá atrás. Y el Señor nos quiere quitar, nos quiere librar, nos quiere hacer descansar, quitar toda carga que nosotros traemos. En Mateo 18:23 hay una historia sobre de un rey que empezó a llamar a todos aquellos que le debían. Este rey le presentaron a un hombre que le debía 10,000 talentos. Este rey le empieza a cobrar a este siervo y le dice, necesito que me pagues, le dice. Pero este siervo no tenía nada con qué pagarle. Entonces, este rey le dice, ¿sabes qué? Necesito venderte a ti mismo, le dice, vender a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, para que puedas pagar tu propia deuda. Aquel hombre se puso triste, se humilló delante del rey y le dice que tenga misericordia de él. Viene aquel rey conmovido por aquel hombre que se tira al suelo y empieza a pedirle clemencia. El rey empieza a pensar en él y empieza a tener misericordia y le empieza a decir, ¿sabes qué? Levántate y vete, le dice, no me debes más. Pero aquel siervo se levanta ya sin ninguna deuda, sale de donde estaba con el rey y se encuentra a un consiervo, a un criado de él mismo, y le dice, ¿sabes? Tú me debes 100 denarios. Yo me imagino que 10,000 talentos en estos tiempos, me imagino que eran millones y millones de dólares, lo cual el rey se lo perdonó. Pero aquel hombre, cuando sale de ahí donde está con el rey y le dice al otro que le debe 100 denarios, le dice, págame, le dice, porque necesito que me pague.
Este hombre empieza a pedir misericordia de igual manera como este otro hombre había pedido misericordia ante el rey. Se postra de igual manera. Y aquel hombre duro de corazón le dice: no, necesito que me pagues, pero es que no tengo, dame unos días, le dice, para poder pagarte. Viene aquel hombre y le dice: no, y lo echa a la cárcel, y no saldrás de ahí, le dice, hasta que no sea saldada tu deuda. La misma manera, así como el rey le perdonó a aquel hombre que le debía 10,000 talentos y lo perdonó, que yo me imagino que era demasiado dinero, de igual manera nosotros, usted y yo, tenemos que pensar cuánto Dios nos ha perdonado a nosotros. Una deuda impagable, una deuda que nosotros no podíamos cómo pagarla, una deuda de pecados, una deuda de sufrimientos que Él tuvo que pagar por nosotros. Así como aquel rey perdonó a aquel hombre, y aquel hombre no quiso perdonar al otro que debía menos. Nosotros, cada vez que alguien nos ofenda, tenemos que decirle: Dios mío, encárgate tú, porque tú ya todo lo pagaste allá en la cruz por mí. Tú todo lo que traía, mis pecados, mis dolores, mis sufrimientos, todo tú lo dejaste clavado allá en la cruz. ¿Cómo nosotros no perdonar? El Señor habla para cada uno de nosotros. Nosotros nunca pudimos haber pagado la deuda de nuestro pecado, de la angustia. Dios nos regaló el perdón y nosotros nos hacemos los ingratos en no querer perdonar a alguien que nos ofendió, que a alguien le salió mal el chiste o nos ofendió sin pensarlo. Cuando tenga ganas de abrazar esa ofensa, solo recuerde que Jesucristo colgó en la cruz del Calvario y nos perdonó a cada uno de nosotros la deuda que era impagable, y dele gracias al Señor. No abrace esa ofensa. Recordemos que el Señor, Él nos perdonó a nosotros. ¿Cuál fue la primera palabra que dijo el Señor cuando estaba crucificado en aquella cruz? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Algo muy hermoso que me llama la atención mucho, porque de donde vengo yo no sabía perdonar. Alguien me decía algo, me decía una palabra, yo le decía hasta 3, 4 palabras. Pero le doy gracias al Señor porque Él ha ido cambiando mi vida, ha ido cambiando mi ser. Y cuando yo leía esta palabra que el Señor me ponía del perdonar, le digo yo: Señor Jesús, todavía hay algo dentro de mí. Necesito que sigas limpiando, porque nunca el Señor va a terminar de limpiarnos. Siempre nosotros vamos a estar pecando, vamos a estar haciendo cosas que al Señor no le agradan. Y el Señor tiene que seguir trabajando y estar dispuestos a que Él siga trabajando dentro de nuestro corazón. Yo le podría seguir hablando que el perdonar es un mandato de Dios. Le podría seguir hablando del perdonar, pero nada nos sirve si no entendemos que el perdonar es algo que viene de parte del Señor. Todo lo que viene hacia nosotros tenemos que perdonar,
Y eso del perdonar no es cosa de nosotros, es cosa del Señor, es un mandato del mismo Señor Jesucristo, porque Él mismo le decía a los discípulos que tenían que aprender a perdonar. Cuando usted y yo perdonamos, nos parecemos más a Dios. Casi en cualquier otro tiempo, porque cuando Cristo estaba colgado en la cruz, Él clamó con aquella voz angustiada, con aquella voz quebrantada, y le dijo, Señor, le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Así nosotros tenemos que perdonar y decir, Señor Jesús, perdonamos todas las ofensas porque no saben lo que hacen. Muchas veces sí saben lo que hacen, pero si se las entregamos al Señor, Él es el que se encarga de todo. Se trata de perdonar. De eso se trata, porque para que el mundo conozca a través de nosotros que se ve el amor de Dios. Y cuando nosotros perdonamos, el mundo se da cuenta que es cierto lo que nosotros hablamos en el cristianismo, que nos perdonamos el uno con el otro, que cuando hay alguna ofensa, el Señor viene y nos limpia, y toda la palabra sale de nuestro interior y empieza a salir para afuera, y le decimos, Señor Jesús, ayúdame a perdonar, y que ese perdón, lo cual yo te estoy pidiendo, que no sea nada más del diente al labio, sino que venga del corazón. Limpia mi corazón. Es lo que el Señor quiere, que nos entreguemos por completo. Es como en una ocasión cuando Jesús le dijo, yo les encargo que perdonen constantemente. Constantemente hay que perdonar, les decía a sus discípulos. Y una vez Pedro le pregunta, Jesús, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces debemos de perdonar? Cuando yo leí esa palabra, él pregunta, pero a la vez él mismo se responde y le dice 7 veces, ¿verdad Jesús? Le dice. Yo me imagino que en ese momento cuando Pedro le dice 7 veces, él pensó que Jesús se iba a poner y le iba a decir, qué gran discípulo que yo tengo, 7 veces tienes ganas de perdonar. Eso me imagino yo que Pedro pensó. También me imagino que los discípulos estaban ahí escuchando lo que Pedro estaba preguntándole a Jesús y dirían, wow, este Pedro tiene ganas de perdonar. Pero entonces se levanta el Señor Jesús y ¿qué le dice? No son 7 veces, son 70 veces 7 las formas que tienes, las maneras que tienes que perdonar. 70 veces 7 cada día y por ofensa. Esa palabra es tan grande para mí porque es algo tan maravilloso que digo yo, perdonar 70 veces 7. ¿Cómo será eso? Si un mi hermano me ofende, yo voy a llegar, te perdono, te perdono, te perdono, te perdono. Pienso que no. Es muy imposible. Imposiblemente perdonar las 70 veces 7. Por eso nosotros como humanos necesitamos la fuerza y el poder del Espíritu Santo para que Él nos ayude a perdonar. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos perdonar. Nos vamos amargados, así como nos hablaron, nos vamos y empezamos nosotros a maquinar cosas y nos estamos llenando de amargura. Pero el Señor en su palabra dice que son 70 veces 7 las veces que nosotros tenemos que perdonar. Muchas veces nosotros hacemos cosas indebidas delante del Señor, pero el Señor tiene gran misericordia para cada uno de nosotros. Dice
en Romanos 8:26, que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu siempre está dispuesto. Siempre cuando nosotros nos sentimos débiles, cuando nos sentimos ofendidos, cuando nos sentimos con aquellas cargas encima de nosotros, el Espíritu siempre está dispuesto para que nosotros podamos perdonar. El Señor ponía esta palabra y decía: Señor, tenemos una semana ya de estar, 2 semanas de campaña, una de encuentro, y será que todavía hay algo que perdonar dentro de nosotros. Pero el Señor me traía a mi mente y decía: cada día hay que perdonar, cada día hay que pedir perdón, cada día hay que pedir de rodillas que el Señor nos perdone, porque a veces nosotros mismos ofendemos y no nos damos cuenta, y ahí es donde el Señor nos quiere humillados en su presencia, pidiéndole perdón a cada momento. Dentro de mi corazón decía: Señor Jesús, ¿por qué? Si hay algo dentro de mí, que seas tú el que me estés limpiando, que seas tú el que estés quitando toda amargura, toda ofensa que haya salido de mi boca, quítala, Señor Jesús, y ayúdame a perdonar a todo aquel que me ha ofendido. Y el Señor me ha hecho sentir como una paz dentro de mi corazón. Todo aquel que viene a los pies del Señor, el Señor lo perdona. Pónganse de pie. Vamos a darle gracias al Señor en este momento. Vamos a agradecerle al Señor porque el Señor habla cada día a nuestros corazones. Yo no sé cómo te sientes en este momento. Tal vez te sientes limpio, tal vez te sientes que no has ofendido a nadie, tal vez te sientes que nadie te ha ofendido, pero dice en su palabra que el corazón es engañoso, que el corazón muchas veces esconde las cosas que el Señor quiere que saquemos. El Señor quiere liberarnos de toda esa falsedad que hay dentro de nuestro corazón. El Señor quiere sacarnos y limpiarnos. En este momento yo le digo al Señor que sea Él el que tome el control de cada mente, de cada corazón de los que están aquí presentes, porque algo el Señor quiere hacer en tu vida el día de hoy. Esta palabra el Señor no la ha puesto por gusto. Esta palabra el Señor por algo la trae. Y si tú te sientes ofendido, si tú te sientes en tu corazón que alguien te ofendió, este es el momento que puedes pasar al altar y decirle al Señor que se lo pones en sus manos. Este es el momento donde el Señor te quiere quitar ese saco de pesor encima de tu espalda. Este es el momento donde el Señor quiere quitarte todo peso que traes. En este momento yo te hago la invitación, no a 1, ni a 2, ni a 3, que todos pasemos al altar y que le entreguemos al Señor con todo nuestro corazón. Que sea Él el que se encargue, que sea Él el que empiece a tomar el control de nuestras vidas, y que toda cosa que venga a nuestros oídos, toda ofensa que nosotros sintamos que alguien ha hablado, se la pongamos al Señor en este momento, aquí en el altar. En aquellos tiempos se llevaban ofrendas con animales al altar, y allá se quemaban aquellas ofrendas. Pero
Pero el Señor en este momento no quiere sacrificio de animal. En este momento quiere un sacrificio de tu corazón. En este momento el Señor quiere quemar esa ofrenda. Quiere que ese olor grato que salga de tu corazón y de tu boca, que llegue hasta el reino de los cielos. En este momento, yo te invito a que pases al frente. El Señor quiere hacer algo con tu vida. El Señor va a hacer algo especial esta noche. El Señor quiere hacer algo especial, pero el enemigo no quiere. Te está deteniendo porque el enemigo no le gusta que uno de sus hijos empiece a recibir bendición. El enemigo siempre está poniendo trabas. Siempre está poniendo cosas que no pasen. Detente. ¿Qué van a decir? ¿Cómo te vas a ver allá al frente? No, el Señor te quiere bendecir. El Señor te quiere dar una ofrenda de amor en este momento. El Señor te quiere dar algo hermoso. Yo le doy gracias al Señor por este momento. Y que el Señor obre en cada vida y en cada corazón. Y que empiece a quitar toda amargura dentro de nuestro corazón. Yo los invito a que pasen todos en el nombre de Jesús. Entréguenle tus cargas al Señor. Él es el único que nos puede dar libertad. Él es el único que nos puede quitar todo lo que hay dentro de nosotros y lo que hay fuera de nosotros, alejarlo. Aleluya. Levanta tus manos en esta noche, aleluya.